Revestidos por piel, o sea, tienen un epitelio estratificado, plano, queratinizado, con poquita queratina, porque es piel delgada, pero tiene queratina. Y después, más hacia adentro, ya tenemos un epitelio estratificado, pues aquí lo voy a poner, epitelio estratificado, plano, queratinizado, después un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, y después tenemos un epitelio respiratorio. Ese epitelio respiratorio es el que se encuentra revistiendo o recubriendo estas estructuras óseas que se llaman coanas. Entonces, también hacer un corte de cavidad nasal es un poco complicado porque estos huesitos son supremamente delgaditos. Y entonces cuando uno procesa, por ejemplo, cuando se hace el corte, uno tiene que sacar una tajada del hocico y sacar esos pedacitos. Entonces cuando usted está pasando la cegueta o la sierra, lo que quiera que pase en el hocico del animal, pues estas estructuritas se van uniendo, estas que son muy delgaditas. Estos permanecen así porque todo esto forman unos espacios que permiten el paso del aire, pero cuando usted va a pasar una sierra por ahí, pues todas se achicharran. Por eso tenemos placas así. Y para que no se dañen las placas, le toca después a uno, ¿se acuerdan ese cuadrito de parafina que yo les mostraba como en la primera clase? Entonces en esas rejillas uno tiene que cuadrar y como tratar de cuadrarla, tratar de acomodarlas un poquito. Tratar de acomodarla para que se meta la parafina entre esos espacios, estos espacios que estarían llenos de aire, y uno pueda ver mejor la placa. Pero si uno lo hace a la topa tolondra, queda así. Entonces, esos pedacitos que quedaron así como achicharrados son partes de estas coanas, de esos espacios, y esto vamos ahorita a ponerlo en 40X y vamos a ver un pedacito de esto, que sería el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, más o menos se ve un poquito. Vemos como unos puntos arriba y abajo. Esos puntos corresponden a los núcleos de este epitelio respiratorio, que también se llama epitelio olfatorio, que en la parte de la cavidad nasal tiene 4 tipos de células. Pero ya en la parte, ese epitelio respiratorio continúa hacia la tráquea. Y así en la tráquea ya tiene 6 tipos de células. En algunos libros describen que es como el mismo epitelio con los mismos tipos de células en ambos lugares, pero por ejemplo en Gardner dicen que en la cavidad nasal tiene 4 tipos de células y ya en la tráquea tiene 6. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de células? Primero que todo tenemos unas células que se llaman olfatorias, que son neuronas. Tenemos unas células que se llaman basales, que son células madre que se pueden convertir en cualquiera de las otras. Tenemos células sustentaculares, son células de soporte del epitelio, y tenemos unas células que se llaman de Kulczycki. Bueno, creo que no me acuerdo cómo se escribe bien, pero luego ustedes rectifican. También se llaman de Snell. Kulszki. ¿Qué? Otra vez. Kulszki. Esto es S. H-I. No, profe. Sí. ¿Usted dijo eso? ¿Sí? No, yo dije la última. KULC. Entonces está bien. Pero le falta la S no va al lado de la I, sino al lado de la T. Siga deletreando una por una. KULCHITS. S por la T. TS. Ya.
ya lo he puesto así. Bueno, esas celulitas tienen unos granulitos secretores que tienen funciones endocrinas. Aquí también hay otras células que se pueden ver ahí, tienen menos presencia pero están ahí, como las caliciformes. Y esas se continúan hasta el epitelio de la tráquea y bronquios. Entonces por eso algunos libros las mencionan aquí, otros no. Y yo lo que digo es que todos tienen 6 tipos de célula, pero lo que pasa es que aquí estas son las que... Son como las principales. Las principales y son las que más se encuentran en frecuencia. En cambio, a nivel de la tráquea ya van disminuyendo, ya no hay tantas de Kulczycki, ya no hay tantas olfatorias, porque en la tráquea ya uno no huele nada. Aquí las que más necesitamos son olfatorias, porque ahí es donde... bueno, y estas, como les dije, son neuronas que se van a conectar con un bulbo olfatorio y que van a llevar el estímulo odorífero al cerebro para que le diga a uno a qué huele. Entonces en la tráquea ya no hay olfatorias, en la tráquea ya hay otro tipo de células. Entonces las vamos a poner aquí todas, porque las que faltan son caliciformes y ¿cuál otro? Cepillo. Y cepillo. Ay, me faltan las ciliadas. Eso es cierto. Estas células en cepillo se caracterizan porque tienen microvellosidades. Las células caliciformes, como ustedes ya saben, producen moco mucinógeno. Las células en cepillo son células cilíndricas que terminan en unas cerditas como si fueran un cepillito de dientes, pero son unas cerditas pequeñitas. Y las células ciliadas son cilíndricas también, pero esas sí tienen cilios, que son los que tienen movimiento. En el día del veterinario, Nicole me decía, profe, veníamos como los cirios. Ay, sí, me hizo reír. Bueno, entonces aquí en esta parte y con esta placa no se pueden diferenciar mucho ese tipo de células. Estas cositas que ustedes ven aquí como pelitos, como unas pequeñitas prolongaciones, miren, aquí se ve un poquito mejor. Esas son las células ciliadas, cilíndricas ciliadas. Entonces esas prolongaciones son las que están ahí como sirviendo ahí de defensa para que las partículas grandes de polvo, de lo que sea en el aire, se queden atrapadas ahí y no pasen, digamos, hasta los pulmones. Entonces por eso aquí también son muy frecuentes, son prominentes, o sea, se encuentran en mayor cantidad. Las que se encuentran en mayor cantidad en este epitelio olfatorio de la cavidad nasal son las olfatorias, las basales, las ciliadas en cepillo, y las otras se encuentran en menor cantidad. Entonces serían las 4: olfatorias, basales, cepillo y ciliadas. Olfatorias, basales, en cepillo y ciliadas, sí. Las que le siguen en cantidad son las caliciformes y las otras se encuentran en menor cantidad. Las que menor se encuentran son las de Kulczycki. Y hay libros que dicen que no se ha reportado, digamos, una función de esas, de Kulczycki, pero hay otros que dicen que sí tienen función endocrina. Bueno, entonces, ¿qué otras estructuras vamos a tener acá? Aquí, de adentro para afuera, en estos espacios vamos a tener pues el aire. Esos espacios son los que van a permitir la conducción del aire. Y después, en esas láminas propias, después de que sigue el epitelio, hay unos plexos sanguíneos. Entonces vamos a tratar de ubicar aquí. A ver si en alguna parte se ve. Aquí estos son vasos sanguíneos, pero están todos rotos. Aquí vemos el epitelio plano simple, el endotelio,
pero están sin sangre. Aquí hay otro. Y entonces son vasos sanguíneos grandes. Aquí podemos encontrar venas, vénulas, arteriolas, pero en grandes cantidades. Entonces eso hace que este epitelio sea altamente irrigado y que por eso también sea sensible. Entonces por eso cuando uno medio le toca la nariz o algo así, de una vez le dan ganas de estornudar, o si se golpea de una vez sangra o duele mucho. Todos esos plexos que están ahí llenando esos espacios de sangre sirven es para calentar el aire. Entonces cuando está haciendo mucho frío y uno respira ese aire frío, de una vez aumenta la permeabilidad vascular de esos vasos y empieza a salir como un liquidito de la nariz, que no son mocos. Eso es como una agüita tibia, que es incómodo, usted empieza a sentir como el escurrimiento ahí, a limpiarse y se suena y como que no le sale nada. Eso es edema. Entonces es un aumento de la permeabilidad que está haciendo que los vasos aumenten el tamaño para que llegue mucha más sangre, para que toda esa sangre caliente ese aire que está entrando tan frío. En el momento que ya la misma cavidad nasal y la misma presión arterial regula la temperatura de ese aire, pues ya le pasa y usted deja de moquear. Entonces cuando hay clase de 6 de la mañana y está haciendo mucho frío, ya a las 8 ya uno está bien. Me suenan los moquitos y me sale sangre. ¿Les sale sangre? A veces. Es que ese plexo es tan irrigado y también es muy sensible. Entonces también por eso uno, cualquier cosa que se le meta a la nariz de una vez le hace estornudar, es incómodo, se siente incómodo. Bueno, ¿qué otra estructura después tenemos? Después del epitelio, la lámina propia con los plexos sanguíneos, entonces ya viene la porción que es ósea, ya en los animales jóvenes, en los animales jóvenes cartilaginoso y óseo, en los animales de mayor edad ya es completamente óseo. Esas láminas óseas se llaman coanas, se llaman cornetes, perdón. Las coanas son los espacios, los huequitos que permiten el paso del aire en la coana. El hueso es el cornete. En las láminas que yo tengo, ahí se alcanza a ver todas las partes, porque esas fueron de un hámster grande, ¿cómo es que se llama? ¿Un cuy o un cobayo? Un cobayo, eso. Un cobayo que llevaron, ¿es lo mismo? Sí. Por ahí. Ah, bueno. Igual es de la primo hermano de las ratas. Primo hermano de las ratas. Yo lo pienso para comerme una cosa de esa. Es como feo. Sí, Yo me imagino como comerme una rata así grande. o un ardillito. No, esa la ardilla tonta. Esa profesora.